with you. Un saludo cordial, mi nombre es José Miguel Villavicencio Sainz, soy estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Este video fue realizado con el propósito de fortalecer la teoría en cuanto es al tema de configuración interna del testículo para el área de prácticas de anatomía. Pero sin embargo vamos a tomar en cuenta desde generalidades algo de desarrollo embrionario, después relaciones externas, después lo que se conoce ya como configuración interna, espermatogénesis, fusión hormonal y culminando con algo de correlación clínica que a su vez a lo largo del video vamos a ir mencionando. Sin más que decir, muchísimas gracias y espero que sea bastante útil este repaso. Las generalidades. Como sabemos, el testículo es un órgano ovoide, pero es un órgano ovoide más o menos de color medio blanquecino, cristalino, azulado también. Ese órgano ovoide va a constituir de un borde anterior, un borde posterior, una cara medial y una cara lateral, con un polo superior y un polo inferior. Constituye las gónadas sexuales masculinas, cuya principal función es la espermatogénesis y la producción de testosterona, entre otras hormonas, claramente. Bueno, hablando del origen, ya está determinado por el cromosoma Y, el sexo. Sin embargo, por la presencia se determina el desarrollo masculino se va a determinar siempre por la presencia del producto proteico del gen SRY y la influencia de testosterona. Sin embargo, por la ausencia de este producto proteico del gen SRY se determina ya un desarrollo femenino. Entonces, las características se forman a partir de la séptima semana. Sin embargo, previo a esta séptima semana no se reconocen tanto las gónadas sexuales masculinas de las femeninas. Entonces, ¿dónde se va a ubicar? Se van a ubicar en forma de crestas gonadales a nivel de lo que es el mesonefro, posterior a la asa intestinal. Y a su vez, van a ir descendiendo, desarrollando las características propias y descendiendo por el conducto inguinal de la cavidad abdominal, por el conducto inguinal, arrastrando una evaginación del peritoneo hasta el escroto, y la evaginación de peritoneo que arrastra se denomina túnica vaginal, que termina siendo el mesotelio, la capa que cubre el testículo. Hay una porción proximal de esa porción de peritoneo que en descenso se denomina conducto peritoneo vaginal. La porción distal va a constituir a la túnica vaginal, va a cubrir esto, pero el resto de peritoneo que se encuentra en la porción proximal, sí, en caso de que se retenga y no se oblitere, puede dar lugar a una hidrocele o hacia una hernia inguinal, posiblemente. Pero ¿y qué pasa cuando el testículo también se queda aquí en el conducto inguinal? Se denomina lo que es conocido como criptorquidia, que puede ser maligno si hasta los 2 años no se realiza una intervención quirúrgica. Bueno, también provoca esterilidad, por si acaso, en el varón. Y hablando de esterilidad, ¿cuáles son los valores proporcionales o los valores que se espera obtener de espermatozoides que produzca el testículo? Principalmente los testículos producen 300 millones de espermatozoides al día. Sin embargo, por centímetro cúbico de semen van a contener de 60, por centímetro cúbico de esperma van a contener de 60 a 120 millones de espermatozoides. Menos de 40 millones ya se denomina oligoespermia, que da lugar a una posible esterilidad, y menos de 20 millones ya es una esterilidad absoluta. Y mayor a 100 millones, específicamente 140 millones de espermatozoides por centímetro cúbico de esperma, se denomina poliespermia, que puede dar lugar incluso a un embarazo, una posible causa de un embarazo gemelar de gemelos. Excelente, algo que recordar, que el desarrollo de estos espermatozoides se tiene que dar 3 a 4 grados centígrados. Por eso la criptorquidia también 3 o 4 grados centígrados menos que la temperatura corporal, que la temperatura corporal, y eso se va a dar justo aquí en el escroto. Perfecto, sigamos.
De las relaciones externas que considero importantes, aparte de lo que es el órgano de maduración, que se encuentra en la región posterior todavía del testículo, como es el epidídimo posterolateral, también lo que es el plexo pampiniforme, el plexo venoso, las arterias que riegan el testículo, como son la arteria funicular o cremastérica, la arteria testicular y la arteria deferencial. Y asimismo los plexos nerviosos van a estar constituidos por los plexos lumbares, el plexo lumbar, el plexo aórtico, incluso el plexo hipogástrico inferior, que va a dar numerosas ramificaciones nerviosas a los testículos. Perfecto. Otra aplicación clínica interesante que se puede apreciar, aparte, mientras conocemos lo que son las túnicas o las capas externas de lo que es los testículos, las capas que rodean al testículo, como son la piel del escroto, la fascia superficial, la espermática externa, la cremastérica. En la cremastérica nos va a dar lugar a lo que es el músculo cremaster, que va a provocar en la baja temperatura una posible reducción del tamaño de todo el escroto, lo que hace que en el frío el escroto se achique, disminuye en su tamaño, se contraiga. Sin embargo, se distiende cuando se detectan altas temperaturas en el calor. Lo que importa de aquí es la túnica vaginal, que es como el mesotelio directamente del testículo. Va a cubrirlo, va a dejar una cavidad y va a cubrir la parte externa del testículo en sus tres capas, la lámina parietal, la cavidad y la lámina visceral. Perfecto. Aquí se ve un poco más la túnica vaginal, que como ya mencionamos es la porción que quedaba del peritoneo, que se trajo el testículo de la cavidad abdominal. La constitución interna está constituida, luego que ya vimos el mesotelio del testículo. Vamos a hablar del tejido conectivo propio del testículo, que es un tejido conectivo denso y regular, que está conformado por fibras de colágeno, hace de fibras de colágeno, y va a dar tabiques que van a dividir el testículo en numerosos lobulillos. Y estos son los espacios en los que se van a contener lo que son los túbulos seminíferos, lugares en los cuales ya se van a producir lo que se conocen los espermatozoides. De los túbulos seminíferos, primero son contorneados, luego rectos, luego constituyen a la red de Haller, que se encuentra en la porción posterosuperior, junto al mediastino testicular, en el mediastino testicular de hecho, que es una porción más densa del testículo, que también se denomina cuerpo de Higmoro, y esta red testicular se denomina cuerpo de Haller. Que da lugar a los conductillos eferentes entre 15 o 20 que van hacia la cabeza del epidídimo para la maduración propia de estos espermatozoides. Y estos a su vez van a descender por el cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo y hacia el conducto deferente. Perfecto. Existen vestigios embrionarios como apéndices, incluso testiculares, pero no se los va a tomar en cuenta aquí. La cabeza del epidídimo, aquí podemos volver a observar lo que es la cabeza del epidídimo, la red testicular y en una porción más apta, en la porción posterosuperior, junto al cuerpo de Higmoro, o al mediastino testicular, los túbulos seminíferos, la túnica albuginea, el septo, los tabiques interlobulares, los lóbulos y a la vez todo lo que son los conductos seminíferos, los túbulos seminíferos. Perfecto, y vamos a ver cómo se ve aquí lo que es un poco más profundo, cómo funciona la espermatogénesis. Primero que todo, si se da en los conductos seminíferos, y a medida que las células germinales que van a producir, van a culminar siendo los espermatozoides, se aproximan cada vez más al lumen o a la luz del túbulo seminífero. Está compuesto por tres células esencialmente, pero las células de Sertoli, primero que todo, son islotes que se encuentran entre los túbulos seminíferos, que son las encargadas de producir la testosterona, hormona que va a aportar también en la espermatogenia. Perfecto. Continuamos con las células de Leydig, mil disculpas, las células de Leydig son las encargadas de la producción de testosterona, y las células de Sertoli son las encargadas del sostén. Del sostén y también alguno que otro papel en la espermatogénesis. Pero volvemos a repasarlo. Las células de Sertoli son las células de sostén, las células de Leydig las que producen testosteronas en forma de islotes, y los gonocitos o células germinales de los túbulos seminíferos. Aquí se origina la mayor cantidad de lo que es cáncer
testicular. Aquí se originan las células germinales. Y mediante divisiones meióticas se transforman en espermatogonias tipo A, tipo B. Y ahí es donde entra la función de las células de Sertoli. Las espermatogonias tipo B se van a unir a las células de Sertoli. Mediante su influencia van a formar los espermatocitos primarios. Luego, mediante una división meiótica, los espermatocitos secundarios, y mediante una segunda división meiótica, las espermátides, que ya van a ser células haploides de 23 cromosomas, sin embargo, con la forma de una cabeza simple, por lo cual se va a dar la espermiogénesis, que es simplemente el cambio para que los espermatozoides sean las células haploides ya con la cola, con todo lo que es su propia morfología para el desarrollo. Continuando, se van a dirigir hacia los túbulos seminíferos contorneados, hacia los túbulos rectos y hacia la red testicular o red de Haller, posteriormente a los conductillos eferentes, hacia la cabeza del epidídimo, en donde van a madurar alrededor de 2 semanas. Luego a la cola y a los conductos deferentes. Como dato adicional, no tienen la suficiente motilidad aún así estando maduros, por eso es necesario el peristatismo de los conductos deferentes. No tienen la motilidad propia para fecundar aún los espermatozoides. Muy bien, continuamos con lo que se conoce como... Esto quería aclarar un poco. Quería aclarar que hay estrechos entre las células de Sertoli, que pueden dividir los túbulos seminíferos en 2 capas. La capa basal, que es las más lejanas al lumen, que son las células de Leydig, las productoras de testosterona, y las espermatogonias, que son las células germinales en su primer fase previa a la división meiótica. Y la capa luminal proximal, más cerca al lumen del túbulo seminífero, formada por las células de Sertoli, las células de sostén y los espermatocitos ya. Funciones. Las funciones reproductoras vamos a recordar un poco si queremos entender lo que es el desempeño hormonal, o más bien la actividad hormonal. Sabemos que la espermatogenia y la formación de espermatozoides va a darse lugar en un tramo aproximado de 74 días, que se produce en el testículo. También la regulación de las funciones reproductoras mediante hormonas se van a producir en los testículos. Sin embargo, la realización del acto sexual masculino no vamos a ver, por el hecho de que es más de una influencia por parte de los nervios parasimpáticos y también de los otros órganos reproductores del aparato reproductor masculino, no tanto de los testículos. La regulación de las funciones reproductoras mediante los andrógenos, que son las hormonas masculinas que van a dar lugar a la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que son hormonas más que todo son andrógenos suprarrenales, como se puede apreciar aquí en la imagen de la glándula suprarrenal, que a partir de estas hormonas se va a producir la testosterona en otras partes del cuerpo, como las glándulas suprarrenales y tejidos periféricos. La testosterona es la hormona esencial para el desarrollo del varón, en el crecimiento, la pubertad, desarrollo de los órganos sexuales, e incluso en la propia conducta va a influir la misma testosterona. Entre otras cosas, la síntesis de tejidos, la ayuda en la hematopoiesis, pero no vamos a hablar de eso justamente ahora. La acción hormonal. ¿Por quién está dirigida la acción hormonal, o quién es la precursora de toda la acción hormonal para la producción de testosterona? ¿Qué es esta hormona, que es la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, o también la hormona polipeptídica, que es opuesto o contraria a la melatonina? Pero de la melatonina vamos a hablar después. La GnRH, que se produce en el hipotálamo y va a estimular a la adenohipófisis, que va a producir estas 2 hormonas, que son las hormonas gonadotrópicas. ¿Por qué? Porque se emergen de células gonadotrópicas, ¿no? La liberación de las hormonas gonadotropinas, que son la hormona estimulante del folículo, y la hormona luteinizante, que van a tener acción sobre las gónadas para producir ya sea en la espermatogenia o en la inhibina, en la producción de inhibina y testosterona. Pero ya tenemos claro esto. Continuamos aquí como una forma más específica. Del hipotálamo se produce la hormona polipeptídica, la hormona polipeptídica, la adenohipófisis va a producir las hormonas gonadotrópicas o gonadotropinas, la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. La hormona luteinizante se va hacia las células de Leydig, que hablamos que eran las productoras de testosterona,
que va a producir los efectos virilizantes, desarrollo en el aparato reproductor, etc. Incluso, y la hormona estimulante del folículo, que va a influir en las células de Sertoli para ayudar en la espermatogenia y más específicamente en las divisiones celulares. Ahora aquí, la testosterona, la hormona estimulante del folículo, van a estimular las células de Sertoli no tan solo para la espermatogenia, sino también para la formación de inhibina. Y tanto la inhibina como la testosterona van a tener una reacción negativa ante la adenohipófisis para disminuir la producción de las hormonas gonadotrópicas de este par, de la estimulante del folículo y de la luteinizante. La testosterona pero va a llegar un poco más allá y también va a inhibir, va a tener el objetivo de inhibir también la secreción en el hipotálamo de la hormona polipeptídica, incluso va a tener efectos sobre la conducta. Sin embargo, la testosterona, quiero señalar esto porque lo considero no tan importante, pero digno de mencionar, para repasar que la hormona estimulante del folículo, la FSH y la testosterona van a sustentar todo este proceso hasta las espermátides, todo el proceso de la división celular en la formación de espermatozoides hasta las espermátides. Ya en la espermiogénesis ocurre un cambio, los estrógenos que se producen también a partir de testosterona van a realizar la ayuda en lugar de la testosterona. Entonces los estrógenos junto con la FSH o hormona estimulante del folículo van a dar lugar a la espermiogénesis, a ese cambio en la formación. Y ya el espermatozoide en la cabeza del epididimo el proceso de maduración va a ser sustentado por las hormonas que son el estrógeno y la testosterona. Cabe mencionar esto. La aplicación clínica, que vamos a ver un poco más de las disfunciones hormonales como son la lesión o el tumor pineal. La glándula epífisis a partir de serotonina va a producir la melatonina, que tiene una acción bastante contraria, que tiene un desarrollo contrario a la hormona polipeptídica que vimos que era la que origina todo. ¿Por qué? Porque la melatonina directamente va a relacionarse con lo que es la inhibición de esta hormona, de la polipeptídica. Entonces la lesión y el tumor pineal van a actuar de diferente manera. El tumor pineal o pinealoma va a estimular la secreción de melatonina y va a provocar entonces un mal desarrollo, o más bien una disminución en el desarrollo en la pubertad, una disminución en el desarrollo de los órganos sexuales, entre otras cosas. En cambio, por ejemplo, una lesión que lleve a destruir la glándula pineal, que conlleva la destrucción de la glándula pineal o de la glándula de la epífisis, se va a dar lugar a lo contrario, o sea, se van a elevar increíblemente los niveles de testosterona, va a haber una pubertad precoz, va a haber un exceso en el crecimiento, entre otros excesos, y una irregularidad constante en el desarrollo de espermatozoides, en la producción de espermatozoides. Como puede ser cualquiera de los casos de disfunciones en que haya un error en este sistema hormonal. Perfecto, lo que continuamos con esto terminamos, como son las criptorquídeas. Para terminar la criptorquidia, recalcando que es la falta del descenso de los testículos al escroto, la torsión testicular, que por un golpe puede mover el escroto y puede torcer todo lo que es el contenido del cordón espermático y así causar necrosis en el testículo. La orquitis, que es la inflamación de los testículos, que puede ser consecuencia de un virus, como más común parece del virus de las paperas, complicación, y también como puede ser por una enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea se puede dar la orquitis. Y la hidrocele, como ya hemos dicho en un principio, este exceso de líquido por lo que se conoce al retenerse todavía el conducto peritoneo vaginal. Y eso sería todo.
aparte de lo que aquí menciona como son las varicoceles, que son inflamaciones solamente en el plexo pampiniforme que no tiene todavía un origen claro, supuestamente.